Hola Juan, el equipo 57 surge en el año 50 del siglo pasado. Una propuesta de arte colectivo en el siglo del yo, en el siglo del individuo. ¿Cómo se recibe esa propuesta en ese momento? No ahora, cuando se revisa, sino cómo recibe la crítica al equipo 57 en ese momento y cómo lo recibe la sociedad. Bueno, pienso que la acogida del equipo 57 en Córdoba, en concreto, tiene lugar con todas las cosas que pasan en las ciudades pequeñas, ¿no? Que cuando viene de fuera un reconocimiento, se reconoce aquí. Lo que cuesta, y en aquella época era impensable hacer esa propuesta desde Córdoba, es que de aquí surjan movimientos que significaran una ruptura con la situación que había en el año 57 o 60 incluso en España, ¿no? Esto realmente surge fuera. También es ignorado porque estábamos, como dicen muy bien, en la época del individualismo, ¿no? Lo que pasa es que el equipo 57 había planteado, no muy conscientemente, el dilema entre las dos corrientes que se estaban dando a una escala más general, ¿no? Por ejemplo, el neoliberalismo, que estaba representado por las corrientes informalistas, que se llamaba el tachismo, ¿no? Aquí en España estaba representado por el Grupo El Paso, y lo que era una corriente más asimilada a las corrientes marxistas, porque estaban más dentro de las corrientes europeas que venían de las corrientes soviéticas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué el equipo toma relevancia a significados más históricos? Porque realmente se estaba planteando a una escala general lo del mundo libre frente al mundo oprimido del colectivismo, y tanto es el equipo, que surge como una colectividad, no desde el pensamiento político, sino simplemente porque estando en París, los españoles que nos unimos allí a través de Oteiza, que fue el que nos puso en contacto, lo que estamos pintando paredes y arreglando cocinas y sobreviviendo a base de pintura de brochagol. Entonces, esa colectividad de pintores discutiendo sobre arte, pero pintando paredes, nos llevaba al convencimiento de que el arte podía ser tener una actitud de servir para mejorar condiciones de tipo sociales, incidir en la sociedad, no tanto como hacer obras que vayan más encaminadas a la presentación, relevancia, manifestación del arte tradicional. En este sentido, cuando hablas de un arte que tuviera una utilidad social, vosotros fuisteis los creadores de IKEA antes de qué? Porque bueno, tuvisteis esa intención de crear muebles cuando España estaba llena de estilo castellano y remordimiento español. Pues fuisteis un poco los primeros que quisisteis crear estos muebles que se introdujeron un poco el concepto del arte en las casas, ¿no? ¿Y cómo se recibió eso? ¿Cómo se recibió? Eso es más indirecto. Quiere decir que el mueble artesanal, cuando hablábamos de que España tenía que evolucionar en el sentido de la modernidad, también estábamos pensando que España no estaba incorporándose a las corrientes de la industrialización. Las diferencias del equipo, por lo cual puede ser precedentes de IKEA, es porque hicimos un mueble para fabricar por elementos componibles,
Y claro, y hicimos una silla en concreto que la vendíamos desmontada en una caja. Ese era un precedente de que se podía llegar a una fabricación industrializada y luego construida y recompuesta, y con lo cual eliminábamos todos los costos de almacenamiento, de muebles terminados, muebles voluminosos, sino que la filosofía, que no, seguro que no tiene nada que ver, pero bueno, que coincide con la filosofía del desarrollo industrial que plantea IKEA, y que IKEA es posible a partir de la aplicación de los ordenadores en la producción industrial. Pero me refería más en ese sentido de decir, vamos a introducir el arte en las casas de la gente, no solamente que vaya a un museo a verlo, sino vamos a crear un mueble que la gente lo tenga y que de alguna forma implique un poco, incide en la educación sensorial, en la educación estética de la gente. Entonces, me interesa mucho, una vez que planteáis eso, cómo se recibe entre la gente de la España de mediados de los años 50, cuando presentáis con esta silla, cuando presentáis con estas propuestas, cómo se percibe por la sociedad, por la gente. ¿Qué sociedad? Entonces, en Madrid hicimos una exposición con estos muebles en la sala Darro, y sí, estos muebles lo presentaron en una exposición del Ministerio de Industria, me parece, ¿no? Entonces a los muebles del equipo les dieron un premio, un segundo premio. El hecho de que le dieran un premio hizo que viniera una industria pequeña del País Vasco, que eran en principio una cooperativa que habían formado obreros, carpinteros obreros de la construcción, y entonces se interesaron por el tipo de muebles del equipo. Lo que tú me preguntas es que, claro, nosotros queríamos introducir un mueble moderno que identificábamos con la estética moderna del momento, ¿no? Pero ¿cómo se recibió? Bueno, la industria esta lanzaron estos muebles, pero duró muy poco. Al final, al poco tiempo, acabaron haciendo muebles castellanos. Porque no, en el mercado la gente, esas sillas con 4 palos, ¿no? Pensaban que eso no era un mueble de categoría. Y entonces, bueno, pues el equipo ya quedó, y los muebles del equipo quedaron ya para los museos, ¿no? Me interesaría que pudieras profundizar un poco más en ese choque entre la colectividad de la que hablaba al principio, de cómo surge Equipo 57, y además esa curiosidad del trabajo del pintor de brocha gorda, y lo que decía Juan al principio del siglo del yo. En ese momento el artista trabajaba para sí mismo y no para el equipo, no para la colectividad. ¿Erais lo único haciendo eso? ¿Era un proceso reflexionado y por qué hemos visto hacia así? Eso en París. Bueno, como la historia es un poco larga, yo me voy a extender un poco, pero no tengo más remedio, ¿no? Porque tengo que contar paso por paso, ¿no? Cuando pintamos en los tiempos libres, conseguimos reunir una serie de obras, hicimos una exposición en un café de París, el Café Rompuan, con un manifiesto. Bueno, ese manifiesto era contra todo, contra la galería, contra los marchands profiters, contra los premios organizados, en fin. Y esta pintura que nosotros hacíamos venía directamente influenciada por las exposiciones que veíamos por París, ¿no? Concretamente el que más me influyó a mí personalmente, que era el menos pintor de todos. Yo venía de la veterinaria, o sea, imagínate. Pero yo era el que tenía más probabilidad de caer en copiar algo. No copiar directamente, pero sí dejarme influenciar. Y Barrola tenía más formación como pintor,
Pepe Duarte eran pintores natos, Ángel Duarte que estaba en París, llevaba mucho tiempo allí. Total, que ocurrió lo siguiente: cuando hicimos la exposición en el Rond-Point, vino nada más que la galerista más prestigiosa de París, del arte constructivo. Pues claro, yo en lo que me refiero, que ya había tomado un poco, es porque un cuadro grande que tenía yo, que ahora está en el Museo de Aarhus, se parecía un poco a la pintura de un pintor de su galería, se llamaba Mortensen. Entonces, viendo un poco, primeramente, que Denis Brunet eran republicanos, antifascistas, antifranquistas, judíos, de una familia judía, pero con mucha implicación política, pues ellos nos vieron como exilados españoles, como gente revolucionaria, y también que en cierta forma estábamos reflejando algo como si fuéramos siguiendo la escuela de sus pintores. Bueno, pues estando allí, nosotros en el momento más callejero de repartir panfletos, pues llegó Denis con Mortensen y nos dijo: yo, si estoy dispuesto, esta exposición la pongo en mi galería. Y nosotros, que estamos contra la galería y contra el Marchand y con todo, pues muy astutamente nos reunimos con todo el cinismo del mundo y dijimos: de acuerdo. Llevamos la exposición allí, se difundió y bueno, pues Denis habló de los españoles, hicieron un catálogo así con letras en rojo, ¿no? Como españoles toreros o españoles no sé qué, y aquello salió para adelante. Entonces ya la galería nos acogió como pintores de la galería, y lo que quiero contaros con esto es que, sin embargo, el hecho de ser equipo y no filmar la obra era un hándicap para ella vender la obra. Y tuve el intento alguna vez de sacar a Agustín Ibarrola, que era el más conocido quizás entre todos, para introducirlo en América como un hombre. Total, pero que por nuestra parte, hubo una oposición radical, dijimos que no, que seguiríamos pintando sin filmar y con el nombre. Y era el único equipo en aquellas circunstancias, yo creo que en Europa, que empezó a hacer una producción concretamente de arte sin firma. El Paso mantenía, como sabéis, los nombres de Saura, Villares y todo esto. No se entendió. Ahora no sería ningún problema incluso para el mercado del arte no sería ningún problema. Ya han pasado muchas cosas, claro. Que ya eso está muy antiguo. Pero es importante saber cómo reacciona la sociedad a las cosas cuando pasan. Porque claro, ahora todos son homenajes. Pero es muy importante saber un poco cómo se percibe eso, para estar un poco alerta de lo que está pasando ahora, ¿no? Para estar un poco conscientes de que es fácil ahora apuntarse al equipo 57. Entonces también te quería contar en este sentido en el 53, porque vosotros construís eso en el 57, pero en el 53 hay aquí al lado, en el Círculo de la Amistad, una exposición que se llama Exposición de Arte Contemporáneo, con un montaje de Rafael de la Hoz, en el que tú participaste, en el que se realiza a través de telas negras en el techo y de uralita en las paredes. Eso sería un montaje que hoy mismo, en el 2016, os podría plantear cierta polémica, ¿no? Y se hizo en Córdoba en el 53. Y esta exposición, Ángel Luis Pérez Villén, es un poco fecha la entrada de la modernidad en Córdoba a través de esa exposición. Fecha la entrada de la modernidad en Córdoba en 1953 con esta exposición. Entonces, claro, lo importante es decir, ahora, en el 2016, yo puedo poner esa fecha, pero en ese momento, en el 53, ¿cómo se percibió esa exposición? Esto
también requiere una parrafada larga, ¿no? Os comenté antes que aquí había gente de izquierda, como era Carlos Castilla del Pino y Pepe Aumente, fundamentalmente para mí Pepe Aumente, que estaban planteando el tema de la actitud reaccionaria de Córdoba, la clase reaccionaria, que era la que ocupaba el círculo de la amistad. Eso ha sido así, me atrevo a decir que sigue ocupado por una clase social. Córdoba había muchas diferencias entre las clases pudientes, como decir, y las clases menos pudientes. Entonces, es importante, hagamos una reflexión. ¿A qué le podemos llamar arte contemporáneo? Porque Pérez Villén está identificando el arte como una cosa que puede ocurrir y que sin embargo deja muy poca huella en la sociedad. ¿Por qué? Porque el círculo de la amistad era un círculo donde era frecuentado por una clase social. La modernidad viene porque Fernando Carbonell era amigo de los pintores jóvenes de aquella época, de Monpasso, de Feito, de todas las corrientes esas. Y entonces Fernando Carbonell, ahora se va a publicar un libro que ha escrito su hijo, donde el arte moderno se toma como algo que ya en la época ya de un franquismo más evolucionado, ¿no? Pues el arte moderno se introduce también en la arquitectura y tal. Pero mi tema es en qué medida el arte crea cultura, si no es una cultura transformadora, si no incide sobre la sociedad, si se queda como un espectáculo para unas clases sociales que son las que pueden publicar, pueden difundir la cultura. Pero yo pienso que el sentido que hoy tenemos de la cultura es muy distinto a lo que podíamos hacer, entender que la modernidad introdujo en nuestra ciudad un avance, un cambio significativo. Yo pienso que no sé ya quién puede seguir esta huella cuando aparecen los artistas contemporáneos en Córdoba, cómo aparece el arte contemporáneo. Y ya sabéis que aquí en esta misma sala yo rendía un poco culto, o no culto, rendía homenaje a la gente joven de los pueblos que estaba realmente transformando el sentido de un arte de élite, un arte de artista, un arte que persigue la obra estética por encima de las aplicaciones del arte como factor transformador, ¿no? Y quizás para mí la modernidad puede empezar relativamente recientemente, ¿sabes? Sino que antes era, pues bueno, forma, estilo. Pero según esa teoría, la modernidad no ha entrado en Córdoba. Ha entrado, sí. Te digo que hay gente joven en todos los terrenos, no solamente en arte, que son modernos, plenamente modernos. En el sentido que estás diciendo de transformadora de la sociedad, decía que el círculo fue un espectáculo para la clase alta de Córdoba. Pero sin darse cuenta, o sea, que era el devenir de quién podía traer una exposición que no fuera un círculo que tiene los medios económicos, que pueden movilizar. No había galerías, no había... ¿Fue abierto a la ciudad o solamente fue a verla? Aunque fuera abierto, allí no iba nada más que una clase. Hoy día hay gente, pero no la gente de los barrios, no la gente de mi barrio de la calle Almona, esto te lo aseguro. Yo quería recoger un poco por donde estábamos, porque tú hablas de tu intervención aquí en la jornada en Pause, en esta sala que antes era Congo y ahora es Istmo, y realmente no sé hasta qué punto todas esas actividades de la periferia a la que tú decías que rendía homenaje o que valoraba, como también no sé si el germen de la entrada de la modernidad a través de ella en Córdoba, si dejaron huella, ¿no? Si realmente fue tan liviano su impacto en la sociedad como el que tuvo la exposición del círculo que mencionaba. ¿O te resulta más interesante por su planteamiento
no sé si tanto por su efecto. Hombre, pienso que eso no es una cosa que ha terminado, ¿no? Que se está produciendo ahora, ¿no? Yo creo el planteamiento de un arte que renuncia en cierta forma a la subjetividad del artista como representante de la cultura y que la sociedad ve en el artista un ejemplo a seguir como figura, como genio. En este sentido, Picasso, al que yo también tuve la suerte de conocer, representó un poco cómo la sociedad necesita del artista como genio, como ser extraordinario, porque todo en una sociedad que cada vez nos hace más anónimos, con menos poder de tomar decisiones, porque casi todo está controlado y está realmente cada persona dice usted tiene derecho a esto y lo otro y usted puede elegir y los comerciales son usted tiene derecho a esto, usted se merece esto, todas esas subjetividades falsas en el fondo crean una soledad en el ciudadano que necesita de alguna manera transportar a una imagen de un ser superior con el que se puede identificar. Los chavales pueden identificarse con el futbolista más, la gente normal. Necesitamos fantasía, necesitamos ilusiones, necesitamos coger modelos, ¿no? Y el artista representaba un poco en la sociedad, esto no viene desde el humanismo, de muy antiguo, representaba un poco la figura que viene a suplir esa necesidad de libertad y de desarrollo en todo el sentido, intelectual, ético ahora que nos sentimos todos tan humillados, tan poca cosa ante lo que está pasando, realmente yo creo que la necesidad de salirnos de esta realidad y buscar fantasía del tipo que sea, pues es cada vez más necesaria. Antes el arte estaba casi diseñado, venía desde la tradición para cumplir este papel, ¿no? En un momento determinado se toma conciencia a partir que la democracia es otra cosa, que la vida nos corresponde individualmente y hay que conquistarla porque lo que nos están dando como independencia, como libertad, es una pura fantasía y una pura... Bueno. En 1962, Luis Cernuda, que está en el exilio, va paseando por Londres y ve en una casa que han puesto una plaquita, en la casa que vivía Rimbaud y Verlaine. Y entonces se cabrea mucho y crea el poema Vercingetorix. Entonces él comenta en unos pequeños versos, ¿no? Dice, entonces, cuando Rimbaud y Verlaine vivían, dice, hasta la negra prostituta tenía derecho de insultarlos. Hoy, como el tiempo ha pasado, como pasa en el mundo, vida al margen de todo, sodomía, borrachera, beso encarnecido, ya no importan ellos. Y Francia usa de ambos nombres y ambas obras para mayor gloria de Francia y su arte lógico, en el sentido de que Verlaine y Rimbaud eran dos marginales a los que nadie hizo caso y murieron pobres como ratas, pero ahora el gobierno francés organiza grandes simposios en honor de Rimbaud y Verlaine. Y esto es un poco una historia que se repite, ¿no? En el Córdoba tenemos el ejemplo de Cántico, que ahora todo el mundo hace homenaje, y todo es como 50 años vista, ¿no? Por ejemplo, Congo cerrado, en su momento cerró, y posiblemente haya homenajes dentro de 50 años. Entonces, la pregunta es, ¿siente que Córdoba también utiliza eso cuando trataron eso en el presente y ahora que no paráis de recibir homenaje? ¿Siente esa utilización? Siento que sientan un poco, que en Córdoba se sientan un poco, incluso yo creo que no se siente con intensidad casi nada, porque si realmente en Córdoba se hubiera significado culturalmente dentro de nuestro tiempo,
porque siempre estamos pensando que fuimos importantes, que el pasado nos está continuamente usurpando el presente. Yo creo que en Córdoba es que no ha habido un planteamiento realmente serio sobre el arte y si ha aceptado, si ha rechazado. Es como como una situación anodina, que transcurre el tiempo, que estamos muy a gusto con esta especie de falta de dinamismo y yo creo que Córdoba es el senequismo, no sé cómo llamarle eso, una actitud resignada, posiblemente es una actitud de resignación histórica que nos viene de muy antiguo, o sea que no hemos incidido, no hemos transformado, no somos significativos nada más que para hablar de que nuestro pasado fue muy relevante y de que fuimos el centro del universo en un momento determinado. Es lo único. ¿Es cierto, Enrique, que la ciudad se defina por sí misma en esa propia indefinición? O sea, tanto tiempo sin pensar qué hacer, sin hacer un plan estratégico, sin pensar en cómo definirnos, que podemos quedar definidos en la propia indefinición. Es que esto no es, como te diría, esto es una evolución donde los entes culturales, las evoluciones políticas y todo van en un sentido de avance, de progreso, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos tenido una evolución política con ayuntamientos de izquierda que no han significado en absoluto un progreso cultural. Se han quedado pues reproduciendo muchas de las actitudes de los gobiernos que tenían los alcaldes que venían de ser bodegueros y de ser gente de pueblo con capital agrario, ¿no? Y Córdoba no ha tenido ese dinamismo propio de las ciudades industriales como Cataluña, ¿no? Entonces, echamos mucho de menos, por lo menos esa derecha culta, esa derecha, y eso nos ha hecho muy inciviles, muy mal educados, con muy poca, diría, sensibilidad social, ¿no? Y aquí la gente es muy brusca, muy grosera, ¿no? Perdonad la palabra, pero que ahí me incluyo yo. O sea, que tampoco la cultura no ha servido para pulimentar el sentimiento. O sea, el sentimiento es muy rudimentario, somos rudos en el sentir, pues, en el sentido de esto, pero bueno. Pero en este sentido te quería comentar que las políticas culturales casi siempre han estado al servicio de la trama turística. Muchas veces un poco, y están obsesionados por las prestaciones. El número de asistentes a los actos, siempre se mide todos los análisis políticos, al final acaban en el número de asistentes, el presupuesto que se maneja, el número de prestaciones y últimamente los retweets que provoca. Entonces proyectos como el C4 ahora, ¿no? O el Córdoba 2016 no se han creado en un inicio para generar una estructura local de creación, ¿no? Sino para convertirlo en un icono de la ciudad. Siempre se habla de poner a Córdoba en el mapa a través de Córdoba 2016, a través del C4, esa expresión tan política de poner a Córdoba en el mapa, ¿no? Sin embargo, como ya hemos dicho antes, hay elementos muy sutiles, como puede ser esa creación del Grupo 57, la creación del Grupo Cántico por 5 amigos, que sí tienen un recorrido más a largo plazo, pero un impacto mucho más a largo plazo, que sirven como semilla e inspiración para otros creadores, pero que en este momento pasan desapercibidos. Entonces, lo interesante ahora, o la lección que yo creo que podríamos tener, es que no perdamos la pista de lo que está pasando en el subsuelo, lo que está pasando ahora, que realmente puede tener un impacto dentro de 30 años. Dentro de 30 años, ¿de qué estarán hablando? No van a estar hablando del C4, no van a estar hablando del C4, ¿de qué estarán hablando? ¿Cómo se percibe eso? ¿Cómo realmente consideran que habría que prestar atención a lo que importa ahora para no pasar vergüenza en el futuro? Es una pregunta compleja, ¿no?
primeramente, yo creo que eso de poner a la ciudad en la primera línea por tener un icono, ¿no? Como pasó con el Guggenheim en Bilbao, de traer a la gente famosa, arquitectos famosos y tal, es porque en un momento determinado el político se hizo también protagonista, ¿no? Entonces cada político quería tener pues un edificio importante que se le asimilara, ¿no? Yo creo que es un poco también que la cultura del consumo, la cultura, vamos a llamarle ya neocapitalista, ¿no? Porque ya no podemos hablar de los capitalismos antiguos, ¿no? La cultura neocapitalista es en la que todos estamos implicados en el sistema y somos pequeños accionistas con nuestras cuentas corrientes, de tal manera que el imperio de un mundo que se hizo hegemónico, que acabó con la otra alternativa de posible manera de entender las relaciones sociales, se fundió, también porque degeneró las primeras corrientes de reforma, ¿no? Frente al capitalismo, pues realmente el capitalismo con su cultura del consumo yo creo que es la dominante y todo el reflejo de esa manera de entender todo. O sea, que yo creo que ya el arte se convierte en un objeto de consumo. Cada día más las galerías lo que hacen es comercializar con obras de arte, se crean colecciones, se invierten grandes fortunas y ya el arte se valora no como por sus funciones estéticas, por sus funciones de posible evolución cultural, ¿no? Sino simplemente como representante de un valor económico, ¿no? Los bancos compran las grandes obras, se meten y las grandes colecciones están también en las entidades de las como Mafre, como... ¿Y el arte qué funciona de tener si no es objeto de consumo, esa de desarrollo cultural, estético, emocional? Yo creo que definir el arte sería una pedantería, ¿no? El arte puede tener todas las definiciones que queramos. El arte es una actividad que no está muy definida, pero que se está produciendo en la vida del hombre desde el Homo sapiens. Esa superestructura que flota sobre las cuestiones puramente de utilidad, ¿no? De producción, sino que están ahí entre ese dilema de si tenemos espíritu, si somos cuerpo y espíritu, y el arte parece que está más vinculado a esta facción del espíritu que del cuerpo, ¿no? Aun cuando ya sabemos que esa dicotomía o esa separación no es real, el espíritu y el cuerpo están íntimamente implicados, ¿no? En todo, ¿no? Que la intuición, la inteligencia, lo que se dice, las actitudes puramente intelectuales y las actitudes más inconscientes de la espontaneidad, ¿no? Y todo esto está muy vinculado a filosofías orientales que tienen otra manera de entender. Esto viene de antiguo, de la filosofía desde el tiempo de Aristóteles, en fin. Todo esto es muy histórico, muy documentado, muy estudiado y lo que estamos diciendo aquí son pequeñas cosas de colegio, ¿no? Volviendo a lo que decía Juan en la pregunta, sobre qué crees tú que hay que poner la lupa, porque nos ocurre también, hubo en Congo en
en Bauce hubo una mesa en torno al papel que están jugando, por ejemplo, los medios de comunicación, que parece que solo nos preocupa el C4, que va a ocurrir con el C4 y si se van a poner las luces de Medina Zara. Pero Juan creo que está buscando en la ciudad esas otras cosas de las que se hablarán dentro de 50 años y que ahora pueden pasar despercibidas, como pasasteis vosotros en cierta medida, o como pasó Cántico. Por tu contacto con la ciudad, ¿sobre qué crees que habría que poner la lupa? Antes he hablado de el arte que se está haciendo en los pueblos. Pues ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que hay un aspecto quizás más. Cuando he preguntado qué función tiene el arte, ¿no? Yo creo que el sentido de la dignidad, de la verdad, de la búsqueda de la verdad a través de la autenticidad, o lo que persigue de autenticidad, de verdad, eso ennoblece a la gente que hay, pero ennoblece al intelectual, al investigador y al artista, porque están persiguiendo descubrir cosas que están por descubrir, cosas que podemos ir avanzando. Esa especie del artista como hombre que es capaz de sacrificarse por conseguir mejorar, descubrir esa investigación continua, que el arte para mí es una investigación continua, sea pintura, o sea de cualquier tipo, o sea con las nuevas tecnologías, es lo mismo, ¿no? Esa dignidad yo quiero asimilársela ahora o adjudicársela al arte para poner frente a una sociedad que va degenerando en todos estos valores que hemos comentado, ¿no? Está humillada, que políticamente está manejada, que está prohibida, que el consumo es la regla, es la norma, de que el artista de alguna manera no sea el representante del genio, ¿no? Sino el representante colectivo de esa dignidad, de esa búsqueda de la verdad que siempre existirá por encima de todas las posibles malas evoluciones, ¿no? Y en eso el arte sí tiene un papel. Yo creo que el arte debe estar luchando por estar siempre planteándose el tema como no solamente el arte de los artistas, ¿no? Sino todas aquellas actitudes de crear revistas, de hacer cultura, de descubrir o intentar descubrir, intentar mostrar vías de progreso, pero progreso moral incluso, progreso ético, progreso bueno, y ahí va también pues que, hombre, que en la medida que vamos siendo más auténticos, vamos siendo mejores personas, vamos entendiendo más a la gente que sufre, nos vamos identificando más con el dolor, con la injusticia, y estamos más capacitados para oponernos cuando se nos miente sistemáticamente y se mantiene la mentira como un dogma ya que parece ineludible, ¿no? Yo creo que el arte sí puede ser ese representante de esa otra cara de la sociedad. O sea, el artista a través de su investigación, de su descubrimiento, hace avanzar a la sociedad. Espero, supongo. ¿Y está solo en eso? ¿Es el único que No, hace avanzar está el investigador, es que a llamar arte en un sentido amplio, arte, las cosas bien hechas, las cosas hechas con amor, las cosas hechas con cariño, no la chapuza, no engañar, ¿no? Yo creo que el artista auténtico es el que menos puede engañarse a sí mismo, sabe cuando está conquistando algo, cuando no está haciendo nada, ¿no? O está pintando para vender, o está pintando para producir cosas amables que sean aceptadas, pero el que busca, ese no se engaña. Entonces yo cogería la palabra arte en un sentido muy amplio, muy extenso, ¿no? Que coge muchas cosas, y ahora nos estamos planteando que la vida no la resolvemos individualmente, ni colectivamente incluso, ¿no?
Ahora lo que tenemos que ver es ese espacio común que nos une, lo que tenemos en común los hombres frente a lo que nos separa. Podemos ser una colectividad de individuos completamente separados, pero no se puede hacer más colectividades, no se puede hacer más equipo 57. Se trata de que cambiemos la idea del sujeto. El sujeto es otra cosa. El subjetivismo tuvo su momento, está teniendo su explotación en todo lo que decimos, el artista como exponente supremo de la subjetividad, porque lo que hace el artista no lo puede hacer nada más que él, y entonces yo creo que eso sí es lo que está cambiando. Yo creo que cuando Marina Garcés habla del espacio común, está refiriéndose a Merleau-Ponty, por ejemplo, están pensando que lo que hay que cambiar es el concepto de subjetividad. Y con esto cambia el sentido del arte, cambia muchas cosas. Empieza a ver que la obra de arte puede no tener sentido como obra de arte, ¿no? Si no está produciendo esos efectos y está produciendo ese fermento de transformación. Otra cosa, tampoco vale el artista comprometido, que es muy fácil comprometerse, ¿no? Yo estoy comprometido con las buenas, pero yo desde mi distancia de artista y de ser especial, ¿no? A mí se me reconoce porque soy artista especial y soy diferente. Y desde esta diferencia yo digo, me comprometo, pero desde la distancia. Comprometerse es implicarse, comprometerse es transformarse uno viviendo aquellas cosas por las que está luchando, pero se tiene que transformar interiormente, no es yo soy de los artistas comprometidos, que hay muchos artistas comprometidos.